Estamos ante la última sesión de la segunda semana del juicio contra Daniel Sancho, que se va a cerrar con la declaración de su ex abogado, este señor que va a declarar hoy, que es Kun Annan, que todo el mundo lo veía por la tele, que era el primer abogado que había contratado la familia para Daniel Sancho. Esta segunda semana de juicio llega a su fin con esta declaración, pero además 3 personas que Sancho utilizó como intérpretes desde que fue detenido dicen que también atenderán hoy las preguntas en la sala de lo penal. Si restará algo de tiempo, serán los policías de la comisaría de Koh Phangan los que recibirán el testigo. Kun Annan desde ese primer momento había llegado al exterior de los juzgados, ha querido aclarar que él ya no es abogado en este caso. Aún así, muchos expertos en Tailandia indican que es bastante inaudito que el primer abogado de un acusado esté yendo a declarar por esto mismo, algo que en España no veríamos evidentemente con buenos ojos. Es totalmente algo muy extraño, y que ya cuando se dijo que este señor iba a venir a este juicio y que iba a declarar en contra de Daniel Sancho, nos parecía muy raro. Ante las preguntas de por qué Daniel cambió de abogado, Kun Annan dijo que podía entender que hablaran sobre la dirección a tomar en un caso tan grande como este, pero ellos intervinieron como si fueran los abogados cuando el abogado designado para el caso era yo. Yo informé a mi oficina de que quería retirarme de este caso, y a la vez Daniel solicitó a la corte también cambiar de abogado. Esto decía Kun Annan, y a la pregunta de que si tendría miedo a ser preguntado en la corte por el propio Daniel, Kun dijo que para nada, que él era un abogado. Así que tendremos hoy, según fuentes judiciales, 2 abogados de Daniel Sancho en la corte y 3 traductores que declararán en este juicio. En el día de ayer sabemos que declararon varios policías forenses y agentes de la comisaría de Koh Phangan. A esas 10 horas local salieron varias noticias sobre los restos de sangre, sobre las pruebas de ADN, pero hay una cosa que no habíamos comentado hasta el momento de hoy, y es que al parecer ha irrumpido el juicio contra Daniel Sancho un cuchillo con ADN de 3 personas. Y es que la acusación presentaba una posible arma del crimen con la huella genética de Sancho y de la víctima Edwin Arrieta, pero es que este cuchillo también obtenía restos biológicos de otra persona, de una persona desconocida. Y es que, según fuentes judiciales y el canal de prensa de Caso Abierto, que siempre colocan diferentes noticias y exclusivas sobre el caso de Daniel Sancho, portaban ese cuchillo con la intención de que fuera el arma definitiva contra Sancho, pero la defensa peleó para desacreditar esa supuesta prueba. La aparición de ese cuchillo, si el tribunal lo admitía como prueba, podía complicar el futuro del joven español. Los otros 3 cuchillos incluidos en la investigación policial no tenían ADN de la víctima, algunos no se encontraron, y uno tiene restos biológicos de Sancho, el que fue encontrado en su mochila, y él afirma, según su declaración, que lo usó para cortar las bolsas de basura donde metió las partes del cuerpo de la víctima. También aquí es muy extraño, evidentemente, ver que solo tiene ADN de Daniel Sancho ese cuchillo y no de Edwin Arrieta, si lo usó para eso, si lo usó para cortar las bolsas donde estaban los restos supuestamente de Edwin Arrieta. Pero aquí es cuando llegan las anomalías de este caso. La aparición de ese arma vendría a corregir muchas de ellas, pero es que los análisis forenses demuestran que Sancho no utilizó los cuchillos que compró un día antes en esa isla tailandesa y en el Big T Supermarket. Ese dato pondría en cuestión la tesis de un crimen premeditado, dado que el español no usó aquellas herramientas que había comprado antes para matar ni para trocear el cuerpo de Arrieta. Fuentes del caso explican a distintos medios que el cuchillo, que tiene ADN de Sancho y de la víctima, también tiene restos biológicos, concretamente un alelo de otra persona, ese tercer hombre que no sería ni caucásico ni latino, en alusión a que podría tratarse de uno de los policías tailandeses. Esto llevamos a plantearnos en muchas ocasiones si realmente hay pruebas falseadas, hay algunas que se van a llevar a ese tribunal y hay muchas anomalías. No sabemos si se va a impugnar esta prueba. No sé si os acordáis que en aquella limpieza espiritual, el tema de los cuchillos, supuestamente se decía que allí estaba aquel cuchillo Santoku que había cogido
del bungalow y que supuestamente sí lo había usado Daniel Sancho, pero que lo había dejado en el fregadero de la habitación. Al parecer, los policías le pidieron ese cuchillo a la dueña de la villa donde ocurrió todo, y eso fue como 20 días después. Ella entonces se ofreció a darles otro cuchillo igual, pero que pertenecía a otra habitación, sino que no era el mismo. ¿Dónde está ese cuchillo, no? Y al parecer ahora, mágicamente, en ese cuchillo que cogieron de otro bungalow, que no es el que usó Daniel Sancho, al parecer, casi mágicamente ahora encontraron restos de ADN del acusado y también de la presunta víctima del mismo. Tenemos también desde la agencia EFE una última hora sobre el letrado Daniel Sancho, el señor Kun Annan, un titular que me parece clave. Clave porque él dice que Daniel no admitió haber cometido el crimen. En aquel momento hay que recordar que este señor es el primer abogado de Daniel Sancho. Esto es algo que está manifestando la defensa. Es por eso que me parece muy, muy clave esta declaración de Kun Annan que ha hecho. Yo sinceramente no me esperaba para nada esto, pero es que los dos primeros abogados que representaron a Daniel Sancho y ahora vemos que han ido a esta sala de juicio, pero lo más importante es que dice eso, que Daniel no admitió haber cometido el asesinato. 19 de abril, la agencia EFE dice que los dos primeros abogados que representaron a Daniel en Tailandia y 3 intérpretes que le asistieron en sus declaraciones declaraban este viernes en el juicio contra el joven español por ese supuesto crimen del colombiano Edwin Arrieta. 5 declaraciones que pondrían fin a la segunda semana del juicio oral que comenzaba hoy alrededor de las 10 horas en el tribunal de Koh Samui. Kun Annan, en sus declaraciones, el letrado dijo que la única pregunta que le hicieron fue si Daniel admitió durante la investigación policial haber cometido el crimen, y su respuesta fue no, porque basándose en el contexto de la conversación, él había hablado más bien de desmembrar el cuerpo, pero no admitió haber cometido el crimen ni ningún homicidio tan siquiera. Sin embargo, el juez declaró que independientemente de cómo se registre la declaración, el tribunal seguiría examinando los detalles de los hechos y otras pruebas. Aunque no lo admita, si no es culpable, el tribunal no puede castigarle, pero si es culpable, el tribunal tendrá más en cuenta las pruebas que sus palabras, que solo sería una pequeña parte del conjunto. Bueno, pues aquí vemos en todas estas palabras del señor Kun Annan, el primer abogado de la familia Sancho, una frase que muchísima gente decía, ¿no? Hace un tiempo y que siguen diciendo, que es, pero si él ya confesó todo. Pues aquí vemos lo que confesó Daniel Sancho, y es que él parece ser que lo tenía todo muy claro, ¿no? Él solo confesó la ocultación del cuerpo, ¿no? Se dice solo a nivel jurídico, evidentemente, no a nivel moral, que muchas veces la gente pues confunde, ¿no? Confunde este tipo de cuestiones, pero aquí de lo que se habla es de que Daniel Sancho nunca confesó un crimen. Es por eso que ni siquiera, o sea, ni tan siquiera podemos llamarlo asesino en este momento, ni hace unos meses, porque él nunca lo confesó. Esto, de hecho, en palabras del señor Kun Annan. O sea, no es que lo esté diciendo yo, ni lo esté diciendo la defensa, sino que lo está diciendo Kun Annan, que ha asistido hoy aquí a esta sala de juicio. Me parece tremendo esto que ha salido, y las palabras del señor Kun, que no iba, ¿no? No iba con la defensa, pero en esta ocasión ha tenido que decir la verdad, y tan solo la verdad, ante el juez, y esa es, por el momento, la verdad de Daniel Sancho. Vamos a movernos ahora por aquí. Ha hablado de nuevo Beatriz de Vicente. Hoy, hablábamos de ese cuchillo ayer. De nuevo a vueltas con el tema de los cuchillos también, el ADN. Parece que hay pruebas que hay muchas dudas con ellas de la policía tailandesa. Nosotros lo veníamos avisando y se ve que ahora hay ADN de un tercer hombre, pero bueno, ¿qué ha pasado ahí, no? Yo creo que eso realmente ya lo había dicho en su momento el señor García Montes. No sé si en algún programa me suena haberlo visto, ¿no? Hace un tiempo, y ahora vuelve a salir este auténtico escándalo con el caso de Daniel Sancho y este juicio. Vamos a ver qué responde Beatriz de Vicente a Carmen Balfagón, ¿no?
Carme Balfagón dijo que no se había encontrado con Daniel Sancho esos 15 minutos y Beatriz parece que le ha respondido hoy a esto. Vamos a ver qué nos cuenta. Que fue, como todos ustedes saben, la única persona ajena al proceso que pudo entrar a la sala. Nuestra abogada contó que había podido mantener un encuentro con Daniel Sancho y ahora la abogada de la familia en España, de la familia Sancho, pues dice que esto es mentira. Porque sí, porque allí en la sala estaba Beatriz de Vicente, Daniel Sancho y una persona de la Fiscalía. Exacto, si no una me equivoco. fiscal. Es lo que nos explica, de hecho, Bea de Vicente cuando viene a España. Ella participó de alguna forma, como en este caso, no abogada, sino como analista asesora internacional. Y es cierto que... asesora internacional no. Te voy a puntualizar. Como analista jurídica y criminológica, cosa que llevo haciendo desde los 27 años en medios de comunicación. Pues perfecto, analista criminóloga estaba en la sala y cuando ella llega a España nos explica así el momento en el que tiene un encuentro con Daniel Sancho. Entro en la sala. Está solo la señora fiscal preparando unas notas. Y de pronto entra Daniel. La policía lo deja sentado y comenzamos a hablar. Hey, Daniel, no hagas preguntas valorativas, hijo, estoy un poco desesperada, te estás defendiendo solo. Sí, pero yo sé, digo, pero ¿qué abogados tienes aquí? Yo me defiendo, Beatriz. Veo indiferencia con el abogado de la defensa. Me dice, literalmente, no, si el abogado es de pastel, yo me defiendo a mí mismo. Bueno, básicamente es esa frase la única que dice que le cuenta a Daniel Sancho. De lo que hablan, de 15 minutos hablando con Daniel Sancho, es lo único que rescata. A mí es eso lo que me parece raro. O sea, lo que me parece a mí raro de un poco toda la declaración de Bea de Vicente, que yo tengo gran estigma, la verdad, y me gusta bastante. Siempre la había escuchado en televisión, sus podcasts, etc. Y me parece una grandísima profesional. Pero en cuanto a esta exclusiva que dio, a mí me extraña un poco ese tema de que de 15 minutos de repente solo diga una única frase de Daniel y todo era de ella, ¿no? De hecho, habla directamente de abogado de pastel, algo que le preguntan a la portavoz, a la abogada de la familia Sancho en un programa de televisión de Telemadrid. Y ella responde directamente que ese encuentro nunca sucedió, que es mentira. Sobre su abogado en Tailandia, una famosa abogada de nuestro país ha podido acceder a la sala. La única que lo ha hecho, desde España, Beatriz de Vicente, afirma que ha estado 15 minutos hablando con Daniel Sancho y le decía que su abogado era un abogado de pastel. Eso es mentira también. No ha tenido una reunión de 15 minutos y me dice su padre que por favor lo diga, que eso es mentira. Afirma que Daniel Sancho dice que su abogado es de pastel, el abogado de Tailandia. De verdad, no voy a nombrar a la compañera porque no actúa como compañera. A ninguno de nosotros, a ningún abogado, y yo no soy la abogada de Daniel Sancho, tiene otro abogado aquí en España que le corresponde a él pronunciarse y tiene el abogado en Tailandia. Vale, esto lo vimos nosotros el otro día, que reaccionamos al programa de Juntos, me parece que fue también por la mañana y, bueno, mediodía en España. Y esto lo vimos ya el otro día, el vídeo de Explota Balfagón contra Beatriz de Vicente, que no ocurrió ese encuentro de 15 minutos que se llegaba a relatar. Pero a ninguno de nosotros se nos ocurre aquí en España hablar con un cliente que no es nuestro cliente, que es de un compañero, eso para empezar. Pero a mí no me preocupa, evidentemente. Esa reunión no se ha producido, ¿vale? Esa reunión no se ha producido, son las últimas palabras de la portavoz. Balfagón, que asegura, por cierto, que todo esto lo transmite por petición expresa de Rodolfo Sancho. Y asegura también que Daniel no está solo, que todo esto te acusa de falta de respeto. Entonces, a cámara, allá. He dicho verdades incómodas, probablemente ante las que solo cabe el descrédito. Quien me desacredita no estuvo allí. Entonces, bueno, yo es que, fijaos, cuando me he puesto a pensar cómo elaborar una respuesta, es que ni tengo ira, ni tengo enfado, tengo incredulidad y cierto, es que me parece ridículo. Yo soy analista jurídica y criminológica desde los 27 años, tengo 56 y creo que todo el mundo sabe quién soy, yo sé quién soy, entonces no tendría ningún sentido ni ninguna lógica inventarme un encuentro. Además hay algo importante, es que yo no me he entrevistado con Daniel Sancho, no. El destino me ha regalado
un encuentro casual y no he hablado con él como abogada, sino como analista que estaba allí. A ver. Y con esto termino. No, es que no ha terminado, Conchi, vas a tener la oportunidad de pero seguir imparcial, respondiendo. porque hablé con todas las partes. Venga, y allí no había nadie. De hecho, te preguntaban si él te pidió consejo y tú dijiste ¿No? tajantemente que no. Hablas directamente cuando vienes aquí de la impresión que te da a ti él en el juicio, porque, según, en tus palabras, se estaba defendiendo solo. No está bien asesorado, ese chico no se ha preparado bien para juicio. Tengo que decir, sin molestar a ninguno de mis compañeros, que ese chico está desasistido. Si tú dices que estás apoyando la defensa de alguien que se enfrenta a la pena de muerte, yo lo he visto desasistido, muy solo. A ver, también la verdad es que la defensa no le dio pie a entrar a Beatriz de Vicente, sino que fue la acusación. O sea, fue los abogados de la defensa por parte de la familia de Dumarrita quien le dio pie a entrar a Beatriz de Vicente. Es por eso que muchos llegan a plantearse, vale, le dio pie para entrar, y si tuvo un encuentro casual con Daniel Sancho fuera de... Yo no creo que fuera de 15 minutos, sería de 2 minutos o algo así, o se encontró 1 o 2 minutos y pudo hablar con él ese tiempo, pues puede ser, ¿no? Eso yo creo que puede ser. De hecho, Balfagón yo creo que me suena que dijo algo así en el programa de la 1 de Mañaneros, que a lo mejor que pudo haber hablado con él 1 o 2 minutos. Bea, ¿con un sí o con un no te ratificas en tus declaraciones? Yo me ratifico íntegramente en todo lo que dije, en todo lo que vi y en todo lo que percibí. Venga, Conchi. Carmen responde a esa palabra de aislado y solo de esta forma. Dice que no, y que además forma parte de la estrategia de la defensa. De hecho, dice que lo ha visto desasistido y solo también. Bueno, eso es mentira también. Y pienso además que es una falta de respeto a la estrategia de la defensa. Ella puede opinar lo que quiera, pero ni Daniel Sancho está desasistido ni está solo. Lo que pasa es que cada uno tenemos nuestra estrategia de defensa. Y espero que cuando el juicio termine tengamos todos la libertad de hablar. Y espero también, y lo digo así y que me perdonen, habrá gente que a lo mejor se tiene que meter en una cueva y no salir en meses. Balfagón insiste en el hecho de que su abogado no se duerme, medita. Mirad, a mí hay cosas que aquí me parecen kafkianas. ¿Que el señor no duerme? ¿Que medita durante el juicio? Venga, vale. Que la estrategia de defensa, que a mí me parece muy respetable. No, fíjate que hay una cosa que yo estuve viendo, que en el caso de los birmanos también vi periodistas en el Reino Unido que estuve leyendo que decían lo mismo, que habían entrado a sala en una de las ocasiones y que decía que los abogados se dormían. En ese caso, hace ya 9 años, muchos paralelismos tienen los dos casos y se decía lo mismo, que los fiscales se dormían, los abogados de la defensa también se dormían, parece que no querían defender al acusado. Me está recordando muchísimo a todo eso que yo, bueno, había leído en alguno de los medios del Reino Unido sobre el otro caso. ¿Es no estar con el señor acusado el primer día del juicio? Pues vale. Yo soy un analista independiente. Hablé con Fiscalía, hablé con el padre, hablé con la madre, hablé con la acusación. Incluso avisé a mis compañeros de un lado y de otro cuando fui a Tailandia. Y lo que vi es lo que vi. ¿Incomoda? Puede que incomode. Y ante eso, pues solo cabe el descrédito. Ok. Bea describía, de hecho, esa escena de una forma surrealista. Lo hacías con nuestro compañero allí en Tailandia horas después de haberlo vivido en el propio juicio. Pasa algo que yo no doy crédito, y es que los abogados de la defensa se duermen. ¿Pero que se duermen? Bueno, pues Carmen no solo dice que no se duermen, sino que además, de alguna forma, Bea, le estás faltando el respeto al abogado, dice ella. El abogado de Daniel no se duerme en la sala. Me parece una falta de respeto quien diga eso total y absoluta hacia un compañero que está haciendo su trabajo en Tailandia. Hombre, aquí lo que sí cabe decir es que Bea estaba. ¿Qué? Carmen Balfagón no estaba. Y es llamativo, precisamente sobre eso, sobre la ausencia, que en este programa, estando el juicio en marcha, Carmen vino a este programa y le preguntasteis precisamente por qué ella y el equipo de abogados que tiene España no estaba allí. Lo justificaba de la siguiente forma, pero sobre todo también le preguntabais sobre el abogado de oficio. Sí. Ella decía que no contrataron a un gran bufet de Bangkok, al mejor, por ejemplo, porque de alguna forma ellos querían coordinar desde España la estrategia de defensa. Así lo explicaba. ¿Nosotros por qué no estamos?
Pues porque sinceramente nosotros no podemos estar allí. Podemos estar como está el señor Ospina. Si estuviéramos allí no nos podríamos dirigir a él ni nada. No, nosotros queríamos hacer un equipo coordinado con el abogado de Tailandia y nosotros. Pedimos un abogado de oficio y hemos tenido una conexión total y absoluta con este compañero. Vino aquí hace apenas 10 días, le hemos pedido... Bueno, si la defensa cree que eso es lo mejor, pues evidentemente cada uno tendrá sus estrategias de defensa. Si no, pues imagínate cómo sería, ¿no? Cada uno tendrá sus estrategias. Yo creo que Carmen Balfagón ya pienso que muchísimo trabajo está haciendo. Están trabajando una animalada en este caso, que es gigante. Pero es que hay que recordar que ser abogado de la defensa o portavoz de Rodolfo Sancho en estos momentos e ir a las televisiones es muy complicado. O sea, es muy complicado. Todos los ojos están puestos en Balfagón cuando dice una cosa, cuando dice otra, se equivoca. Si no, me parece que se está derribando mucho, ¿no? a los abogados de la defensa de una forma, bueno, a Balfagón prácticamente desde agosto, ¿no? Desde agosto venimos muchísimas personas atizándola, boom, 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 boom. Y yo creo que es muy complicado y cualquier abogado que estuviera en su situación es una situación compleja porque es un caso muy mediático, un caso en el cual hay polémicas absolutamente todos los días y que vemos que evidentemente al ser Rodolfo Sancho, que es el actor famoso, y su hijo, que es el supuesto criminal en Tailandia, es ahí cuando se forma pues todo y da pie a todo este tipo de cuestiones. Pero aún así yo creo que la defensa pienso que lo está haciendo muy bien y ya se verá con el tiempo cómo era la estrategia realmente, cuáles eran las cosas que ellos pensaban que iban a funcionar o no. Es un caso muy complejo y que cualquier abogado estaría en una tesitura muy complicada. Que nos explicara un poco las declaraciones sobre Bea de Vicente, y lo cierto es que no ha querido venir, no ha querido atendernos, sí que nos ha atendido por teléfono y lo único que dice es que todo responde a una petición de Rodolfo, que la prueba que tiene es que Rodolfo le ha dicho que ese encuentro no tuvo lugar. Lo llamativo de todo esto es que la propia Bea explica que en ese encuentro de 15 minutos estaban solo Daniel Sancho, la fiscal, y que ellos entraron, los padres, cuando ya habían acabado de hablar. ¿Temes alguna...? No sé, veo que llevamos casi 15 minutos hablando, intuyo, mi intuición no me engaña, que nos queda muy poco tiempo para que termine esa confidencialidad. Hay solo una mirada no hay contestación, hay una mirada empática, entra la madre, entra el padre. Bea, ¿temes que tomen algún tipo de medida legal? Porque incluso lo dejan en el aire, la posibilidad de tomar alguna medida de este tipo. La verdad os hará libres, que decía aquel. Yo sé quién soy, ustedes saben quién soy, que me conocen hace muchos años. Y no hay absolutamente ni un pero que se pueda poner a mi actividad. Que es lo más, que digo no gusta. Estabas terminando de hablar con Daniel Sancho, entró Rodolfo Sancho. Sí, señor. ¿Hablasteis de algo? ¿Y su madre? Su madre. ¿Pero hablasteis de algo? Muchas de las cosas. No, pues es que hay muchas cosas que me voy a callar. Más de las que he dicho. Vale. Por cierto, que quien fue como periodista por este programa fue José Luis Tora. Ah, no. Claro, es que no, ella es nuestra analista jurídica, nos ayuda a comprender los casos y cómo va el proceso, pero no... Solo quiero terminar, una noticia última hora, terminar con una cosa, que estos son guerras intestinas, que lo importante es que aquí el juicio salga bien. Hay más noticias porque fíjense qué grave lo que les vamos a contar en este momento. El juez de Barcelona... En este programa, un poquito más tarde, colocaron aquí de Rodolfo Sancho un comunicado que sacaban aquí diciendo: Daniel no ha mantenido ninguna relación de 15 minutos, ninguna reunión, perdón, de 15 minutos con la señora de Vicente, puesto que no se puede llamar reunión a una breve conversación a 4 metros de distancia. Conversación que se mantuvo en un momento puntual y por unos escasos minutos, tal y como me ha confirmado Daniel. O sea, Daniel le ha confirmado que fueron unos escasos minutos, no 15 minutos, no fue una reunión, sino que fue a 4 minutos de distancia. Y bueno, esto es lo que yo venía a decir, básicamente. No lo había visto, pero es lo que yo venía diciendo ya de toda la semana, que a mí me parecía que Bea de Vicente estaba exagerando. Estaba exagerando eso. Yo decía, tiene que ser unos minutos, ¿no? Que seguramente pudo tener contacto con él, etcétera, ¿no? En ese momento.
pero 15 minutos y una reunión a solas, a mí me parecía raro, la verdad, me parecía raro, pero bueno, aquí Rodolfo Sancho contradice un poco, ¿no?, la versión de la analista y criminóloga Beatriz de Vicente en este programa y niega pues esa reunión, pero sí admite una breve conversación. Básicamente lo que había dicho Carmen Balfagón es que decían, no, Carmen Balfagón miente. No, o sea, si es que es lo que ha dicho ella. Al decir que no hubo esos 15 minutos, no solo eso, sino que también en ese comunicado habla de que siempre su hijo está custodiado por la policía y eso es algo que de hecho la propia Beatriz nos confirmaba. Oye, por cierto, el comunicado es todo este que se ha enviado a este programa y solo colocan esto, ¿no? Porque estoy viendo, ante las últimas informaciones aparecidas en medios de comunicación de España de doña Beatriz de Vicente, me veo en la obligación de emitir el presente comunicado por los siguientes motivos. Y ahí pues no se ve mucho más. Y también dice, quiero puntualizar que Daniel nunca ha estado solo en la sala de vistas, tal y como ha señalado la señora de Vicente al relatar su encuentro donde solo estaba, según ella, un asistente fiscal y ella, ¿no? Esto es suficientemente falso. No, esto es rotundamente falso. Daniel siempre ha estado acompañado por 1 o 2 policías como mínimo. ¿A quién se le puede ocurrir pensar que mi hijo puede estar solo en una sala con un asistente fiscal, como refiere la señora de Vicente? Fíjate que todo esto no lo pone. Me cuesta leerlo porque está justo aquí por debajo, pero todo eso no lo ponen. Es que yo ya me lo imaginaba, la verdad. Ya me lo imaginaba. Rodolfo Sancho por aquí, de cargo de sus portavoces, supongo, pues colocaba este comunicado. Y de pronto entra Daniel. ¿Estáis solos? Entra Daniel, la policía lo deja sentado, un policía se va y otro se coloca a su espalda y comenzamos a hablar. Esa es la declaración. Es justo lo que dice en el punto 3 de esto, que mi hijo me confirma que fue una conversación de pocos minutos, efectivamente, y por supuesto con un policía delante. O sea, yo agradezco mucho el comunicado porque me da la razón. De alguna forma, lo que sí que dice el comunicado es que sí les va a hacer partícipes, en este caso a la Corte, de cosa muy de estas intervenciones y de estas declaraciones de Bea de Vicente. En las que en ningún momento hablo del proceso ni de lo que dicen los testigos, sino de una conversación ajena al juicio, así que al señor juez de cosa mío le importará un comino. Bueno, pero de alguna forma ese comunicado de alguna forma, bueno, afirma y confirma que Bea de Vicente mantuvo esos minutos con su propio hijo, con Daniel. Sí, parece que Y sobre eso... A ver, creo que sale aquí el comunicado, espérate. De alguna forma... Vale, aquí lo he cachado, dice, primero mis portavoces, doña Carmen Balfagón y Ramón Chipirrás, han trasladado toda la información que yo les he suministrado en mi nombre y en el de mi hijo en relación con lo manifestado por de Vicente. Segundo, tal y como ellos han expresado en el caso de doña Carmen Balfagón como abogada mía y ambos como portavoces, y se puede corroborar, estoy asistiendo a todas las sesiones del juicio de mi hijo, siendo testigo directo de lo que en la sala sucede. Tercero, Daniel no ha mantenido ninguna reunión de 15 minutos con la señora Bea de Vicente. Cuarto, me parece tremendamente grave la afirmación que hace la señora de Vicente poniendo, en palabras de mi hijo, descalificaciones sobre nuestro abogado en Tailandia. En concreto, en señalar que nuestro abogado es un abogado de pastel. Esa afirmación jamás ha salido de mi hijo tal y como él me ha corroborado. O sea, Rodolfo Sancho ha hablado con Daniel Sancho preguntándole, ¿tú le has dicho esto? Y Daniel Sancho dice, eso es falso. O sea, yo no le he dicho nada de ningún pastel a la señora Beatriz de Vicente. Mira, fíjate que no leen el comunicado. O sea, lo tengo que leer yo, que casi no se ve aquí en pantalla. Me parece esto, no sé qué es lo que están haciendo en este programa. Dice, no dudo que a mi hijo le diera la señora de Vicente consejos en ese breve intercambio de palabras, al igual que mis consejos que a mi entender son innecesarios, pues mi hijo tiene suficiente asesoramiento legal y además demuestra un desconocimiento total y absoluto del sistema procesal tailandés. Es decir, que mi hijo está desatendido a nivel judicial, no deja de ser otra opción subjetiva de la señora de Vicente, pero que nada se corresponde con la realidad. Vale, lo demás sí que no lo veo. Y lo sexto es, quiero puntualizar que Daniel nunca ha estado solo en la sala de vistas tal y como señala la señora de Vicente.
Ok, esto es lo que habíamos visto antes. Y eso es un poco el comunicado que prácticamente no lo dejan ver en este programa, lo sacan aquí y ni siquiera hablan nada, ¿no? Porque sí que contradicen mucho a la señora Beatriz, o sea, sí lo contradicen mucho, es que... Y sobre todo reconoce que él que habló propio con Rodolfo. y que el propio Rodolfo admite que él no estaba y que por tanto ese encuentro se lo ha tenido que confirmar su propio hijo. ¿Algo más, Bea? O... A ver, yo le deseo suerte a la acusación, que haya un juicio justo para los familiares de la víctima, de la familia del señor Arrieta, y que haya un juicio justo para Daniel Sancho. Y de verdad que yo no soy la protagonista de esta guerra intestina, no tiene ningún sentido. Bueno, pues son las 7:42 minutos de la tarde y vamos a hablar de una de las noticias de... Me parece lo más curioso que no hablan ni siquiera del comunicado, que es como, no, me vienen a dar la razón, no, te está contestando. Te están contestando y muy bien, de hecho. Es que no sé qué están haciendo aquí, la verdad, en este programa. Fíjate que me encanta Beatriz de Vicente, pero es que esto un poco curioso, la verdad. Bueno, aquí lo dejamos, este comunicado, con este comunicado de Rodolfo Sancho, negando esa reunión con Beatriz de Vicente, pero admitiendo esa breve conversación, como os acabo de relatar. Lo dejamos con el tema de los cuchillos, Kung Anang, que, como os decía, según varios expertos en Tailandia, nunca había ocurrido, al parecer, que un ex abogado fuera a declarar en contra del acusado, algo totalmente inaudito y que va en contra de todos los códigos deontológicos. Y veremos también qué es lo que más sale en torno a esos cuchillos, ¿no? Parece que tiene ADN de un tercer hombre, que dicen que podría ser un policía tailandés. Todos sabemos que eso es un escándalo, una prueba un poco trampeada. Y me pregunto cuántas más, ¿no? ¿Cuántas más habrá? De las cámaras de seguridad que tanto se habla de, bueno, si está todo grabado, bueno, pues que nos la saquen, que nos saquen esas grabaciones. Nos gustaría verlas, la verdad. A muchos nos gustaría ver muchas de esas grabaciones en las cuales, pues, las fotos que colocan no se ven nada, Por eso hay aún muchas cosas que no están claras y vamos a ir viendo todo lo que sale de este juicio y las filtraciones a lo largo del día de hoy y del último día de la semana con el juicio de Daniel Sancho. Ahora os dejo con otra parte de una entrevista que me parece brutal. Antes, cuando estábamos fuera de cámara, estábamos hablando un poco de lo que es el caso Daniel Sancho, ¿no? Algunas cosas que se están sucediendo en torno a este juicio tan mediático que empezó hace tan solo un par de semanas. Yo, claro, quería preguntarle o que nos dijera el por qué Susan ve algunas cosas extrañas en el caso de Daniel Sancho de lo poco que ella llega a saber. Suzanne, could you share with us, although you may not know much about the case, why do you see a lot of strange things or not convincing things about the Sancho case? What kind of things do you not see that makes sense? I mean, for a start, the story seems a little bit ridiculous. I mean, he's meant to be having a romantic relationship with a guy who's 20 years older than him. He does not really want to be with him anymore. So he invites him over to Thailand. He had to leave Koh Phangan to go to the airport because there's no airport on Phangan. He picks this guy up. He decides to kill him. The bungalows that he were in, they're just concrete bungalows. They have a very big echo in them. I don't spend a lot of time wondering how to commit the perfect murder, but if I was going to kill somebody, I really wouldn't do it on an island that is only accessible by boat. You're going to have a hard time, hiding the evidence. I don't believe that, the fertilizer bags they refer to are widely available. I don't believe you would be hiring kayaks or... Axel, nos cuenta Suzanne que a su forma de ver, en general, todo es absurdo, todo es algo sin sentido, porque relata ello una serie de hechos en la crónica que ya hemos compartido, como por ejemplo, un chico joven de determinada edad
con tanto por delante, con toda una vida y un futuro, y bueno, y con un caballero 20 años mayor, y se va a ir hasta allá, a Tailandia, y se va a ir a esa isla. Entonces, ¿cómo va a ser para cometer semejante hecho si es una isla a la cual uno solo tiene acceso en vía lancha? ¿Cómo va a sacar restos de allá si comete algo? Se mete a un bungalow donde se escucha todo, donde hay eco, donde, mejor dicho, se oye todo. Es imposible aislar Todos los sonido. bungalows pegados, ¿no? Sí. Aparte, la limpieza de las cosas, no tiene sentido, digamos, la limpieza de todas las cosas es imposible. Y para ella hace un paralelo con lo de los chicos, que lo mismo con los chicos birmanos, porque lo primero que uno hace es huir, uno se va de esa isla, uno se va, uno se vuela, uno se va. Y ellos no huyeron tampoco. Tampoco, entonces ella hace ese paralelo, entonces y dice que lo cierto es que si todo esto que se dice fuera cierto, entonces que a Daniel lo metan en un cuarto de paredes tapizadas, o sea, en un asilo, porque estaría muy mal de la cabeza, estaría pues, ¿no? Entonces, por decirlo así. Entonces, todo ese tipo de detalles para ella es la respuesta a tu pregunta. Eso es lo que para ella definitivamente Le extraña, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Claro. También hay gente como preguntando en el chat que, bueno, una pregunta un poco complicada, ¿no? Porque dicen que de que entre los restos cadavéricos que encontró la policía de Edwin Arrieta, o que atribuye a Edwin Arrieta, que haya aparecido 8 de las 17 o 20 partes que comenta la policía tailandesa, que no haya aparecido el torso, como que es la parte más grande. Si esto a ella le llega a sospechar, o si cree que puede ser esas teorías que llegó a decir incluso familiares, o no recuerdo si había sido una cuenta de Instagram, creo, de amigos de Edwin Arrieta. Sería un caso factible con un supuesto tráfico de órganos. Okay. Suzanne, we would like to know your thoughts on the fact that somewhere between 70 to 20 body parts were found. Nevertheless, like the key piece was never found, which is the torso, right? The actual body. Extremities were found. Mm-hmm. So what are your thoughts on that? Is that congruent? Is that something that strikes you as suspicious? And what are your thoughts on this being possibly connected to organ trafficking? Yeah, I mean, that's possible. It does happen. I mean, you know, I just find the whole thing deeply suspicious. The story to me is just preposterous. I really can't see a visitor to the island chopping up bodies, scattering them all around the island, you know, when there's hundreds, thousands of tourists around. Whether there's organ trafficking going on Pangyang, I don't know. I wouldn't think so. I mean, their medical facilities there aren't great. I think the guy probably just upset someone, got killed. They decided to chop him up, and when someone found him, they just blamed it on somebody else. I mean, that's kind of what they do, right? So I don't imagine there's medical facilities to start removing organs from people, but you know, who knows? I mean, they could, maybe they took him somewhere else and brought his body back there. I mean, anything could have happened, but the story as it's playing out now to me is ludicrous. And the fact that the torso was not found, any specific thought on that? Who knows? I mean, serial killers keep trophies. I mean, maybe they just forgot where they put it, but yeah, it just seems really, really, really weird to me. I mean, you know, as far as I'm aware, there's no cannibals on Pangyang, but you know, who knows what but there's a lot of black magic that goes on. So
You know, maybe something to do with that. That's an interesting point. Axel, nos cuentas, tiene bastantes apreciaciones aquí interesantes. Okay. Susan nos cuenta que, pues, primero que todo, para ella, no en particular hay alguna relación o conexión con tráfico de órganos. Y la razón principal es porque, pues, en todo ese territorio y en las islas y en Koh Phangan hay instituciones médicas, hay, digamos que no es como un tema allá, porque médicamente y toda esta situación parece ser muy sofisticada y buena allá. Y por otro lado, a ella le parece que simplemente el caballero se ha metido con quienes no ha tenido que meterse, decidieron hacer lo que hicieron y culpar a otro, inculpar a otro, y particularmente lo del torso, pueden haber una serie de cosas que ni siquiera logramos a considerar, como por ejemplo, brujería, magia negra, gente con creencias o que lo guarden como un trofeo o que no sepan dónde quedó. Es decir, esto puntualmente en el caso de el hecho de que el torso no se encontró, de que no apareció. Entonces, parece que caben posibilidades bastante, digamos, locas, ¿no? Pero la razón por la cual él terminó así, definitivamente, a su forma de ver, es que se involucró con la gente equivocada, hicieron lo que hicieron, inculparon a otro. Ok. Ella me contaba cuando hablé con ella para esta entrevista que al parecer había otro caso extraño en la isla de Koh Tao, aquella isla que está como justo encima, ¿no? de Koh Phangan, donde sucedió el crimen de Edwin Arrieta. Pues esa es la isla de la muerte, ¿no? Según los medios del Reino Unido dicen Death Island, ¿no? Koh Tao, Death Island. ¿No? El Daily Mail, por ejemplo, tiene cientos de artículos hablando de esa isla, de no vayas a esa isla porque vas a morir o te van a violar, ¿no? Porque hay mucho de eso. El mismo Segarra lo dice. Es verdad, pregúntale por eso, pregúntale por qué Artur Segarra, que es otro condenado español con un caso igualito, calcado al de Daniel Sancho, con las pruebas, etcétera, lo de la moto, imágenes, tenemos la última imagen de la moto de Artur Segarra con su presunta víctima y tenemos la imagen de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, o sea, son calcados. Pregúntale por eso, ¿por qué Artur Segarra, que era otro condenado español a pena de muerte, dijo eso de Koh Tao? Suzanne, why do you think Artur Segarra, and I do believe that, or we're sure that you are aware of that case, the Artur Segarra case in Thailand as well? No, I don't know about that case. You don't know about the Artur Segarra case? No. Parece que no está al tanto del caso de Artur Segarra. Ok, no, pero pregúntale el por qué, o sea, un condenado a muerte en Tailandia y demás, dijera eso de Koh Tao, de esa isla, preguntarse qué es lo que pasa en Koh Tao. Okay, so just to give you a little bit of context, this is a gentleman who was also convicted in Thailand for something similar as the case that we're dealing with currently. And Axel would like to know why even this gentleman, this inmate, has mentioned that Koh Tao is definitely an island that you don't want to visit. It's a death island. Like, what is it about Koh Tao? Like, what can you share with us about what's happening or what's going on there? Well, Koh Tao was a real outpost. I mean, initially it was just an island that was
on its own. There was no one living there. It was uninhabited. In the 40s, it was used as a political prison. And then it was just used for a place to stay for a night by fishermen, I think from Koh Phangan. So the people that went there were kind of squatting on the island. They started to harvest coconuts and make a home for themselves there. And they kind of took it over. But it's back in the day, there was no police on Koh Tao. There was no administrative bodies on Koh Tao. Neither were there on Koh Phangan, and Samui was, hardly anything. So there was no law. And then, tourists start turning up there. And there's a very tribal attitude among the families who first inhabited the island. As far as they're concerned, it's their island. They police it. They look after it. They take all the money from the tourists. And the police very much work underneath them. I mean, there's nothing going on there in terms of, administrative bodies to look after the place. I mean, when I was there was only 2 policemen on the island, and they really didn't do anything. Thai police are known to take bribes. They're known to take tea money. If you get caught doing anything wrong in Thailand, everyone knows you can just pay them. If you pay enough money, the charges will be dropped. So yeah, it's remote. You can only get to it by speedboat. And the families there believe that, it's their playground. They can do whatever they want, and the police do what they do as they're told. Okay. Axel, nos cuenta, Suzanne, primero nos da un poquito de contexto histórico por encima. Nos dice que anteriormente era simplemente una isla pequeña y desértica. En los 40 comenzó a ocurrir de que la cogieron como de tipo de territorio político, y posterior a eso el territorio, la islita, se convirtió en un lugar donde llegaban los pescaderos de Koh Phangan y otras partes simplemente como a dormir ahí. Luego comenzaron a cultivar cocos y a hacer otras cosas, y comenzaron a gestarse como tribus o familias que se apoderaron. Ahí realmente nunca se llegó a dar ningún tipo de cuerpo de autoridad o de digamos, militar, ni de policía, ni ningún tipo de presencia de autoridad. Y pues eso se fue quedando así, y prácticamente que las autoridades ahora solo funcionan bajo órdenes de aquellas pocas familias que pues generación tras generación han dominado ahí ese territorio, y ellos hacen lo que quieren. Hacen también como consideran con los turistas, económicamente y de otras formas, ¿no? Como por ejemplo uno visita y que pierda la vida. Entonces, esa es como la realidad que hay allá, ¿no? Entonces... Sí, o sea, el tema también, o sea, investigando un poco, nosotros vimos que había como muchos sitios de buceo. De hecho, yo dije por aquí un día que hablé con un investigador en Tailandia que me decía justo la zona en la cual Daniel Sancho al parecer se deshace de los restos de Edwin Arrieta en Hat Salat Villa, en Koh Phangan, es un sitio justo que usan para el buceo. O sea, que no lo encontraran ahí los restos era un poco raro, ¿no? Por eso.